Buenas tardes. Para explicar un poco el desarrollo de la charla, primero voy a presentar, a enmarcar un poco la problemática del cambio climático asociada a la producción agropecuaria, con datos sobre todo del panel intergubernamental de cambio climático, que es el organismo científico del Convenio Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, y se considera que es una de las autoridades climáticas en el tema. Después vamos a dar algunas recomendaciones generales para la adaptación o el aumento de resiliencia de producciones agrícolas en este marco de cambio climático y variabilidad. Y por último voy a presentar unos resultados de una consultoría que hice para el LATU como consultor externo hace 3 años en estos temas. Aquí ven, esto es un estudio justamente del panel intergubernamental de cambio climático. Y lo que ven en rojo es, se hicieron una serie de modelaciones para estimar las precipitaciones en América del Sur. Y lo que ven en negro es la realidad. O sea que pueden ver que está muy complicado estimar las precipitaciones con modelos y directamente predecirlas. Acá se hizo como un estudio ex ante ex post y realmente la realidad y la modelación, como decía a veces Navas, no tienen mucho que ver. Y bueno, para el caso de Uruguay esto es aún peor. O sea, las condiciones en Uruguay no solo van a aumentar, el panel intergubernamental de cambio climático estimó que nosotros vamos a tender hacia un clima subtropical, o sea, parecido a lo que hay en Florianópolis hoy. Pero no solo eso, sino que va a aumentar la variabilidad de eventos extremos de sequía y precipitaciones, sobre todo eventos extremos en lo que tiene que ver con las precipitaciones, aunque también con la temperatura. Bueno, y eso creo que es bastante obvio lo que pasó este año, por ejemplo, que en un mes llovieron 700 milímetros aquí mismo, en Durán. Así que lo que llovió en medio año, que tendría que haber llovido en medio año, llovió en un mes. Con respecto a las predicciones a nivel global que se están realizando, no voy a entrar a detallar cada una de ellas, pero vamos desde una hiperecológica donde prácticamente se apagarían todas las fuentes fósiles, que sería algo realmente muy poco probable, a una condición hiperpesimista de aumento de la producción de combustibles fósiles. Esto está medido, sería la predicción lo que ocurriría en el 2100, por ejemplo, con el tema de la concentración de anhídrido carbónico en la atmósfera, que como ustedes saben es el principal componente de gas de invernadero que tenemos de que preocuparnos. Aunque no es el que tiene mayor potencial de calentamiento global, es el que tiene menos, es la unidad. Por ejemplo, el metano, el dióxido nitroso, por ejemplo, tiene 314, el equivalente 314 a lo que sería el CO2, pero bueno, el CO2 es lo que se está emitiendo más. Y acá quiero hacer, antes de seguir con la presentación, una reflexión más de carácter general y que no se ha hablado mucho en la prensa porque realmente es bastante deprimente, pero no quiero dejar de mencionarlo, que es el grado de irreversibilidad que puede haber en este problema. O sea, y eso se llamó a nivel académico el síndrome de Venus. Ustedes, según algunos planetólogos, Venus hace unos millones de años era un planeta con una atmósfera translúcida, con océanos y probablemente vida. Un periodo de mucha actividad volcánica que liberó enormes cantidades de anhídrido carbono a la atmósfera. Y cuando los americanos quisieron lanzar una sonda hace unos años en Venus, se quemó antes de llegar a la superficie, porque en la superficie de Venus hay 465 grados de temperatura y lluvia de ácido sulfúrico. O sea que es un lugar bastante inhóspito. Y bueno, en algún momento ese lugar fue parecido a la Tierra. A lo que voy con esto es que en algún punto que todavía no se sabe cuál es, lamentablemente, porque ¿qué pasa? Se está emitiendo anhídrido carbónico, pero el anhídrido carbónico que está aumentando en la atmósfera tiene una curva logarítmica. Eso quiere decir que por ahora, ¿y quiénes está bancando, digamos, esa cuenta de carbono? Básicamente el fitoplancton marino. El fitoplancton marino está siendo más productivo cada vez y está curvando esa curva. Y otras cosas como los vegetales terrestres y otras cosas, pero lo más importante es el fitoplancton marino. En algún punto de esa curva va a haber un punto de inflexión y la curva va a pasar exponencial. En ese momento, aunque apaguemos todos los autos y cerremos todas las fábricas, no vamos a tener salvación.
según los científicos, se va a dar un proceso de retroalimentación como el que ocurrió en Venus y la cosa va a ser irreversible. En ese punto, por ejemplo, se van a liberar cantidades masivas de clatratos, que son, por ejemplo, el metano fósil que está en los polos. De los suelos se van a producir enormes cantidades de carbono por la oxidación de la materia orgánica. Va a haber incendios forestales como nunca conocimos y una serie de procesos que van a determinar esta situación. Bueno, para terminar, ahora vamos a empezar con algunas cosas más aplicadas a la agricultura. Hace unos días llamé a Walter Bethgen, colega y amigo que trabaja en la Universidad de Columbia, para pedirle consejos sobre esta presentación y él me dio un par de transparencias que les presento a continuación. Esto, por ejemplo, es lo que pasaría con el maíz en un escenario de cambio climático. Verán que no son todas malas noticias. En algunas partes del mundo la producción de maíz va a aumentar. En otras vamos a estar más o menos igual y en las partes más calientes y más secas va a bajar. Y este es el clima futuro de América del Sur en lo relativo a la primavera y verano. Acá venimos y acá empiezan las incertidumbres de lo que va a pasar. Como les mostré en la gráfica anterior, las incertidumbres son muchas, entonces hay que actuar del lado. Si bien vamos a hablar, por lo que dije antes, es importante que pongamos nuestro granito de arena en mitigación, lo más importante para el Uruguay y para el agro es adaptarse, y ese es el motivo de esta presentación. Walter me decía que, bueno, esto a muchos ya lo habrán manejado, pero bueno, diversificar los cultivos es una forma de adaptarse al cambio climático. Si si todos estos cuadraditos fueran del mismo cultivo y ese cultivo fuera sensible a determinado parámetro climático, acá perdíamos la totalidad de la cosecha. Si hacemos cuadraditos con diferentes especies, obviamente nos estamos protegiendo, estamos aumentando la resiliencia de esta unidad de producción. Otra, bueno, ya se habló y se va a hablar más adelante. La modificación de la de riego tiene como objetivo poder acercar, entre otras cosas, a inversores ajenos al sector que viabilicen determinadas horas de riego, que obviamente es un aumento de la resiliencia, porque si hubiéramos tenido riego en la mayor parte de la soja que se perdió el año pasado, nos hubieran perdido quizá más de creo que 600 y 1.000 millones de dólares, ¿no, Gaucho? Por ahí anduvo la cosa de pérdida para el país. Creo que más cerca de 1.000, ¿no? Hubo campos de soja que se pastorearon, no se cosecharon. Fue realmente una cosa bastante dramática. Obviamente, de la mano de la variación, de la mejora genética, podemos lograr cultivos con mayor resistencia a condiciones extremas de temperatura. Pero además de estas herramientas más de carácter agronómico, tenemos que profundizar, sobre todo, bueno, y ya, por ejemplo, el Banco de Seguros lanzó un seguro climático que en el marco de lo que les contaba el año pasado, algunos productores se salvaron gracias si bien no estaba la mayoría asociado, creo que fueron 300 productores, alrededor de 300 que por lo menos no quedaron con las ruedas para arriba con la sequía. Y también mejorar, parte de las presentaciones que ya hubo y lo que contaba Navas, etcétera, es mejorar la predicción climática utilizando todo tipo de herramientas. Esto lo paso muy rápido para dar tiempo. Quise simplemente mencionar algunos proyectos que se han realizado, que se realizan en Uruguay para atender esta problemática. En esto está trabajando muy activamente el Ministerio de Ganadería, en asociación con la FAO, con el Banco Mundial. Hay una serie de proyectos que ya terminaron o que están en operación. Y para terminar la presentación, les voy a contar de un proyecto en que trabajé yo justamente para evaluar necesidades tecnológicas de adaptación y mitigación al cambio climático en Uruguay. No se dejen sorprender por esta transparencia. Esto es simplemente la página web donde pueden bajar la presentación completa del extracto que les voy a hacer ahora. Bueno, pero para cambiar totalmente el ángulo de la charla, voy a hablar de los otros 11 millones de hectáreas que no se usan para agricultura u otros fines. ¿Cuáles son? A ver los estudiantes. ¿En qué se usan 11 millones y medio de hectáreas en el Uruguay? Ganadería extensiva, a campo natural.
Este, cuando Hernandarias introdujo la ganadería, las 120 famosas vacas que introdujo Hernandarias, se calcula que la producción por kilo por hectárea de animales era 50 kilos de carne por hectárea de año. Y ahora yo les voy a contar cómo con esas mismas especies forrajeras básicamente se pueden lograr 170 kilos de carne sin modificación del tapiz, sin inversiones, sin grandes inversiones y siendo más resilientes que lo que somos ahora con la ganadería tradicional. ¿Cómo logramos esto? Con técnicas de mejora de gestión de pastoreo, que esto daría para varias charlas, pero básicamente es trabajar con pastos con mayor altura, o sea, ajustar la carga de animales, no sobrepastorear tanto los campos, pero de esa forma lograríamos, paradójicamente, mayor cantidad de kilos de carne por hectárea que lo que se logran ahora, que no estamos muy lejos de Hernandaria, creo que es 70, 100 la producción dependiendo de la zona. Yo tengo testimonios de productores, porque este trabajo se hizo a lo largo de 3 años y se entrevistó mucha gente de la academia, los productores, inclusive ejemplos exitosos de gente que en situaciones de sequía con estos manejos se salvó sin hacer mayores inversiones. Simplemente trabajando con un pasto a mayor altura, ¿cuál es la resiliencia de eso? Bueno, un pasto más alto, más saludable, va a tener un sistema radicular acorde. Entonces en una sequía se va a secar menos. Si tenemos vacas que están con buen estado, si por ejemplo priorizamos las épocas de apareamiento, el control de la oferta de forraje en función del estado del animal, si se eliminan del campo los animales no productivos, si se mejora el bienestar animal de los animales, vamos a tener animales con mejor estado fisiológico que van a ser capaces de resistir mejor periodos de seca u otros inconvenientes climáticos. Bueno, sobre esa base se trabajó y se logró, para ir terminando, esto se trabajó con la metodología que se llama el árbol del problema y el árbol de la solución, que es interesante a nivel académico también. Yo a mis alumnos se los voy a presentar. Pero básicamente ese es el árbol del problema. O sea, el problema que tenemos hoy es por qué nos preguntamos si esto produce 3 veces más carne por hectárea que la ganadería tradicional, si no necesito mayor inversión significativa, tiene algunos bemoles, pero ¿por qué no se utiliza este sistema, que es más resiliente a la sequía, y se sigue con el sobrepastoreo de los campos del país? ¿Esto qué implica? Bueno, una suboptimización de la producción. Este es el árbol y estos son los frutos. Cuando tenemos raíces amargas, tenemos frutos amargos. Ese es el concepto del árbol del problema y después vamos a ver el árbol de la solución. Pero con una escasa opción de pastoreo racional en el país, estamos suboptimizando la producción. Eso obviamente, ¿por qué reduce la mitigación? Porque uno de los principales emisores, o quizás el principal emisor, creo que sin duda, de gases de efecto invernadero de Uruguay es el metano de los animales. El Uruguay, históricamente, en el Acuerdo de Cambio Climático, se alineó con lo que se llama el grupo de China y los 77 países que que se comprometieron a reducir la intensidad de las emisiones, no las emisiones totales. Eso quiere decir, para nuestro caso, que nosotros nos comprometemos a reducir las emisiones por kilo de carne producido, no a reducir nuestra producción, por eso quizás estaría limitando nuestro desarrollo económico. Pero sí nos comprometemos a reducir las emisiones por kilo de carne producida. Entonces, si no producimos lo óptimo, o si las vacas en vez de estar 2 años en el campo están 5, emiten el doble de metano por kilo de carne que es lo que se emitiría en un sistema óptimo. Esto además va a generar y genera migración rural, poco margen económico financiero de los productores para adaptarse a los cambios climáticos y otros. Y también, como les decía, un campo sobrepastoreado, muy sensible a las sequías, con animales en mal estado fisiológico, genera una falta de resiliencia climática que genera, lamentablemente, a veces una planificación cortoplacista para incendios, de salir a ayudar a productores en momentos extremos, pero con una eficiencia del gasto público no óptima. Y también, por lo mismo que decíamos del ejemplo de la sequía pasada, el alto costo socioeconómico que genera esta falta de resiliencia. No voy a pasar a todas las raíces del problema, simplemente los titulares. Uno de
de los forzantes o drivers que entendemos nosotros genera esta esta escasez de absorción del pastoreo, es que es una tecnología compleja, parece que no, pero es más compleja de lo que parece, que es bastante difícil de implementar sin asesoramiento técnico. Quizá no haya tenido el apoyo institucional histórico que se merecía. Hay una serie de barreras económicas financieras, porque en general los productores que más sufren estos problemas son los productores criadores, que son los productores que están en los peores suelos, que tienen una capacidad económica menor, productores familiares, medianos y familiares, que aunque sea poca la inversión, hay veces que no la pueden realizar. A veces la falta de mano de obra parece raro, pero hasta en la ganadería influye. Limitantes productivas en la línea de base, o sea, campos que ya están sobrecargados, poca capacidad que tiene el productor de movimientos de ganado en momentos complicados climáticamente, y una serie de barreras culturales que también influyen en la decisión. Para ir terminando, este es el árbol que tiene frutas dulces porque las raíces se mejoraron. ¿Cómo logramos una apropiada adopción? Es un poco el espejo de lo que vimos antes, pero para que se lograra una apropiada adopción del pastoreo racional, se tendría que apoyar al productor desde el punto de vista técnico. Nuestro proyecto estimó que para auxiliar a unos 7.000 productores de la zona de suelos superficiales de la Serranía del Este y Basalto, se necesitaría unos 16 millones de dólares en 2 años. Y también hicimos todo un proyecto prospectivo de que, bueno, esa ayuda a los 2 años se iba a reducir a la mitad. Cuando el productor empezara a ganar, digamos, con el sistema, el Estado se iba a ir retirando hasta un momento que el productor iba a tener que pagar su propio asesoramiento. Pero también se consideró por técnicos especialistas en la materia que era importante un asesoramiento permanente del productor. Esto también un adecuado apoyo interinstitucional que ya está ocurriendo con los proyectos que les mencioné anteriormente y otras en el que trabajé yo y en otros. Mayores oportunidades económico-financieras van a ayudar al sistema. El aumento de la rentabilidad rural va a estabilizar la producción rural y va a permitir que haya mano de obra porque esto es una producción que necesita un poco más de intensidad de mano de obra que la clásica ganadería extensiva que todos conocemos. Y bueno, para no extender mucho la presentación, esta mejora o esta apropiada opción, porque también partimos de una base que no el 100% de los productores van a querer pasarse a esto, pero bueno, nosotros llamamos a un 50%, llamamos una adecuada adopción del pastoreo, va a mejorar la producción de kilos de carne, por lo que decía antes, va a mejorar nuestro perfil de emisiones por kilo de carne, va a generar un asentamiento de la producción rural porque va a haber puestos de trabajo, va a tener el productor, como va a tener más producción y más rentabilidad, un adecuado margen económico financiero para cambios y situaciones no óptimas desde el punto de vista climático y otras, de precios internacionales, etc. Y como les decía, va a generar un aumento de la resiliencia climática de la producción, que va a generar una menor reducción en el costo socioeconómico de los eventos climáticos extremos y va a permitir una mejor planificación y adecuación de las políticas públicas porque no vamos a estar en una situación tan crítica en momentos de estrés climático. Bueno, y me retiro con una imagen de una tecnología que tiene 600 años y que se sigue usando con mucho éxito. En estas terrazas incas se sigue plantando. No se erosionaron. Si acá aplicamos la USLE va a dar muy bien. Y es increíble, pero tiene 600 años, pero se sigue plantando. O sea que no todas las tecnologías pasan por internet. Llamémosle así.